Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar un tema que, siempre está sobre la mesa. Ujú. Sí, para cualquiera que siga un estilo de vida bajo en carbohidratos, y es ese eterno dilema de cómo gestionar el antojo de dulce. Es la pregunta del millón, la verdad. Totalmente. Porque quienes ya están familiarizados con la dieta cetogénica tienen grabada a fuego una regla de oro. El objetivo innegociable es mantener la insulina plana. Exacto. Ya se sabe de sobra que la glucosa interrumpe la cetosis y genera inflamación. Y detiene la quema de grasa en seco. Eso es. Así que el debate real hoy no es si el azúcar tradicional es perjudicial o no. Eso ya lo tenemos superado. Ya, eso es nivel básico. Claro, el verdadero reto es cómo navegar por el auténtico campo de minas, que es la industria de los edulcorantes, y hacerlo sin sabotear la salud metabólica. Que no es tarea fácil. Para nada. Por eso, para esta inmersión detallada, contamos con un material de primera. Tenemos sobre la mesa un artículo sumamente exhaustivo y una infografía comparativa fantástica. Sí, con datos duros muy claros. Ambos provenientes del portal web mimododevida.com. Y nuestra misión hoy es ir mucho más allá de esas etiquetas frontales de colores. Desmontar un poco el marketing, ¿verdad? Exactamente. Queremos desmentir un par de trampas comerciales que están muy bien montadas y, sobre todo, poner frente a frente a dos pesos pesados radicalmente distintos: el eritritol y la glicina. Pues para empezar con esto creo que hay que sentar una base científica clara. En la dieta keto o en cualquier protocolo bajo en carbohidratos, el enemigo íntimo es el azúcar común, la sacarosa. Ujú. Porque dispara la glucosa y, como decías, paraliza por completo la oxidación de grasas. Por tanto, el concepto clave que quienes nos escuchan deben tener en mente es buscar alternativas con un índice glucémico igual a 0. O lo más cercano posible a 0, claro. Exacto. El famoso IG0. Ese es el santo grial de los endulzantes. Con comida real y ejercicio, yeah. Gracias por acompañarme en este episodio de Mi Modo de Vida. Si estás listo para transformar tus hábitos y recuperar tu bienestar sin sufrimiento, recuerda que puedes descargar mi ebook práctico o comenzar ya tu camino con el programa de coaching nutricional personalizado en mimododevida.com. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com/tienda-saludable. Tienes opciones para todas las necesidades, desde sesiones por horas hasta un programa completo de acompañamiento anual. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, adelgazar sin darte cuenta sí es posible. Y yo, si me dejas, te acompaño. Es lo que quiero. Vale, vamos a desgranar esto. Porque no todos los sustitutos del azúcar son iguales, aunque te los vendan como 100% naturales o saludables. Para nada. Y el meollo de la cuestión reside precisamente en esas etiquetas frontales. La industria alimentaria siempre va un paso por delante en temas de marketing. Ya te digo. Hay una trampa colosal, pero colosal, en los pasillos de productos dietéticos, especialmente en esos envases que lucen un cartel gigante de sin azúcar añadido. Uf, esos son peligrosísimos. Lo son. El principal culpable de que esos productos arruinen semanas de esfuerzo metabólico tiene nombre y apellidos. Y es el maltitol. El infame maltitol. Ese mismo. Desde el punto de vista de un fabricante industrial, el maltitol es el ingrediente soñado. Claro, porque es baratísimo. Es baratísimo de producir. Y además, su comportamiento físico, es decir, la textura que aporta al morder una tableta de chocolate o una galleta, Da el pego maravillosamente bien, ¿verdad? da el pego por completo. Imita casi a la perfección la estructura del azúcar de mesa. Pero claro, la química física de una galleta en la mano no tiene absolutamente nada que ver con la respuesta bioquímica dentro del torrente sanguíneo. Ah, no, ahí es donde la cosa se tuerce. Porque el problema del maltitol es que, a diferencia de otros polialcoholes que el cuerpo simplemente ignora y desecha, Ujú. este sí tiene un impacto metabólico muy real. Su índice glucémico no es bajo en absoluto para alguien en cetosis. No, ¿qué va? Hablamos de que ronda un 35 o incluso llega a 50 dependiendo de la variante que usen. Es altísimo. Lo que significa que una porción enorme de ese maltitol se absorbe, se convierte en glucosa y desencadena esa secreción de insulina que queremos evitar a toda costa. Es decir, que alguien se come media tableta de ese supuesto chocolate apto para dietas, creyendo que lo está haciendo genial, Y en realidad se está metiendo un pico glucémico tremendo. que te saca de cetosis de un plumazo. Pero ojo, que esa elevación de glucosa ya sería motivo suficiente para huir de él. Totalmente. Pero el cuadro clínico del maltitol empeora muchísimo al llegar al intestino. Uf, la parte digestiva, es verdad.
Sí, porque la porción que no logras absorber en el intestino delgado pasa directamente al colon. Y ahí, tu flora bacteriana se da un festín espectacular con él. Madre mía. Este proceso de fermentación genera una cantidad enorme de gases. Además, provoca un efecto osmótico, que básicamente significa que atrae agua hacia el intestino de forma abrupta. Y el resultado de eso lo sabemos todos. Está documentado hasta la saciedad en las fuentes. Hablamos de un malestar estomacal severo, distensión abdominal. Y un efecto laxante que nadie, absolutamente nadie, quiere experimentar por haberse comido un postre después de cenar. Es un precio metabólico y digestivo altísimo por un simple ratito de sabor dulce. Es de traca pensar que algo etiquetado para mejorar la salud te pueda causar semejante desastre. Sí, es un engaño legal, básicamente. Y fíjate, el artículo de mimododevida.com destapa otra práctica de la industria que sinceramente es aún más sutil y casi brillante desde el punto de vista del engaño comercial. Te refieres al problema del volumen, ¿no? Exacto. El tema de los endulzantes de alta intensidad, como la stevia o la fruta del monje, también conocida como monk fruit. Que sobre el papel son buenísimos. Son espectaculares a nivel metabólico. El problema es que tienen un poder endulzante que supera en 300 o 400 veces al del azúcar tradicional. Es una barbaridad. Literalmente. Con la punta de un cuchillo mojadita en stevia pura, endulzas una jarra de 1 litro de limonada. Claro. Entonces el problema logístico para las marcas es muy obvio. No puedes vender en el supermercado un sobrecito monodosis para el café que solo contenga una mota de polvo que ni se ve. Ven en la taza. Esa es la clave. Y para crear ese volumen artificial, para llenar ese sobrecito clásico verde que te ponen en la cafetería, los fabricantes recurren a los agentes de carga. Que suenan inofensivos. Suenan súper técnicos, pero la elección de esos agentes es donde está la gran trampa. Las sustancias más utilizadas para diluir esa pequeñísima fracción de stevia son la maltodextrina y la dextrosa. Telita con esos dos. Hay que dejar clarísimo que estos polvos blancos, por muy científicos que suenan, son carbohidratos altamente refinados. Literalmente. Son azúcares ocultos. Exacto. La maltodextrina suele extraerse del maíz, o del trigo, o de la patata. Y fíjate, tiene un índice glucémico que puede superar la barrera de los 100. ¿100? O sea, dispara el azúcar en sangre incluso más rápido que la glucosa pura. Literalmente sí. Es que me parece fuertísimo. ¿Qué detalle de esta trampa de la industria resulta más sorprendente para quienes nos escuchan hoy? Porque claro, alguien coge un sobre verde con la palabra stevia en letras mayúsculas enormes Creyendo que es la opción metabólicamente perfecta. y en realidad están vertiendo un 99% de maltodextrina pura y dura y un 1%, con suerte, de extracto de stevia real. Están consumiendo azúcar oculto de altísima absorción, pero disfrazado con un halo de producto natural. Es tremendo. Esta revelación de las fuentes obliga por completo a cambiar la forma en que se leen las etiquetas. Si el primer ingrediente de la lista no es el edulcorante en sí, ese producto es un saboteador en potencia. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, por suerte, frente a este panorama un tanto sombrillo, el análisis comparativo nos presenta aliados puros que sí cumplen lo que prometen. Y tanto. Y aquí es donde las fuentes introducen al primer gran candidato, al rey indiscutible de la repostería baja en carbohidratos, el eritritol. Es que el eritritol juega en una liga completamente diferente. A ver, cuéntanos. Para empezar, a diferencia de esos edulcorantes artificiales creados en un laboratorio, el eritritol es un polialcohol que existe de manera natural en ciertas frutas. Como las uvas o las peras, ¿verdad? Exacto, melones también, e incluso en algunos alimentos fermentados. Pero lo realmente importante son los datos duros que aporta la infografía de mimododevida.com. Las especificaciones técnicas. Sí, tiene un índice glucémico de un rotundo 0. Cero absoluto. 0. Y además aporta 0 calorías por gramo, o bueno, una cantidad tan minúscula que estadísticamente es irrelevante. Creo que es alrededor de 0,2 kilocalorías. Nada, prácticamente nada. Y la razón biológica de esta inercia metabólica es interesantísima. La molécula del eritritol es tan pequeña que el intestino delgado la absorbe casi en su totalidad y pasa directa al torrente sanguíneo. Vale. Sin embargo, el organismo humano no tiene las enzimas necesarias para romper esa molécula. No podemos extraer energía de ella de ninguna forma. O sea, es como un fantasma metabólico. Esa es una definición perfecta. Entra en el sistema,
circula por la sangre sin alterar ni un milímetro los niveles de glucosa o insulina y acaba excretándose por la orina exactamente igual que como entró. Tal cual. Y fíjate que al no llegar casi nada al intestino grueso, esquiva en gran medida ese problema tan grave de fermentación bacteriana que sí tiene el maltitol. Claro, por eso es el polialcohol mejor tolerado a nivel digestivo. Con muchísima diferencia. Pero bajando toda esta ciencia a los fogones de casa, aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, Porque su verdadero superpoder no es solo ser inofensivo para la insulina, sino su capacidad física. El eritritol aporta más o menos un 70% del dulzor del azúcar de mesa. sí, hay que añadir un pelín más para igualar el sabor. Exacto. Pero lo crucial, lo que lo cambia todo para cocinar, es que aporta masa, aporta volumen real, Y esa estructura cristalina es la que le salva la vida a la repostería keto. literalmente. Porque cuando horneas un bizcocho clásico, el azúcar hace mucho más que endulzar. El azúcar retiene humedad, crea esa caramelización dorada por fuera y, sobre todo, proporciona el andamiaje físico para que la masa suba y se mantenga esponjosa. Claro, si tú intentas hacer una tarta sustituyendo medio kilo de azúcar por 3 gotitas de stevia líquida, Te queda una plasta densa, sin volumen, un desastre. un ladrillo. Exacto. Pero el eritritol cristaliza, se funde en el horno y te permite emular esa arquitectura física de los postres de toda la vida. Es la opción perfecta, la herramienta imprescindible para encender el horno sin encender la respuesta insulínica. Ahora bien, como voz de la razón, hay que mencionar que la química del eritritol tiene una peculiaridad muy específica en el paladar. Sí, los contras. Hay que contarlo todo. Y las fuentes lo señalan claramente. Resulta que al disolverse en la saliva, el eritritol provoca una reacción endotérmica. Suena súper técnico eso. Sí, pero básicamente significa que el proceso de disolución absorbe energía térmica de su entorno inmediato. Y en este caso, ese entorno es tu propia lengua. Claro, te roba calor. Exacto. El resultado es un ligero pero muy notable efecto de frío en la boca, una sensación refrescante como cuando te tomas un chicle de menta potente. Ujú. Que a ver, en un helado casero sin azúcar o en un batido en pleno verano, esto puede ser una ventaja culinaria espectacular. Te potencia la frescura un montón. Totalmente. En cambio, cuando lo aplicas a un postre que tradicionalmente te comes caliente, buscando que sea reconfortante, Un brownie recién sacado del horno. eso es, un brownie o unas galletas de chocolate calientes. Pues masticar chocolate caliente y sentir la lengua fría de repente Es raro. crea una disonancia cognitiva a nivel sensorial bastante extraña, la verdad. A ver, es un detalle menor si lo pones en la balanza con sus enormes beneficios metabólicos, pero es crucial conocerlo para no llevarse sorpresas en la cocina. Desde luego. Y oye, las fuentes también lanzan un aviso importante sobre la tolerancia. Es verdad. Aunque hemos dicho que es el polialcohol menos problemático, existe un umbral de tolerancia individual para cada persona. Si te comes medio kilo de eritritol en una sola tarde, pues obviamente te va a generar un efecto laxante o gases en personas sensibles. La moderación sigue siendo la regla número 1. Siempre. Y bueno, el eritritol es brillante para el horno, eso ha quedado claro. Pero seamos sinceros, no todo el mundo tiene el tiempo o las ganas de hornear un bizcocho cada domingo. Ya, a veces solo quieres endulzar un poco la vida cotidiana. Exacto. A veces la necesidad de ese toque dulce se reduce al simple café del desayuno o a una infusión a media tarde, y ahí ese efecto refrescante del eritritol no siempre apetece. Para un café caliente, desde luego que no. Y es precisamente aquí donde la inversión de hoy da un giro que me parece interesantísimo hacia nuestro segundo gran protagonista. Sí, porque esto cambia el juego. Las fuentes nos llevan a un territorio completamente distinto. Resulta que la alternativa propuesta ni siquiera es un alcohol de azúcar. Ni un edulcorante técnico. Es una proteína. Así es. Más concretamente, un aminoácido. Hablamos de la glicina. Lo fascinante aquí es que plantear un aminoácido como sustituto del azúcar es un cambio de paradigma brillante. Es que rompe los esquemas. Totalmente. A ver, la glicina es un aminoácido funcional, uno de los que llamamos no esenciales. Lo que significa que el cuerpo puede fabricarlo por sí mismo, ¿no? Eso es. Aunque a menudo lo fabrica en cantidades insuficientes para tener un rendimiento óptimo. Pero yendo a los datos, desde el punto de vista calórico, al ser un bloque constructor de proteínas, aporta unas 4 kilocalorías por gramo. Como cualquier otra proteína, claro. Exactamente. Sin embargo, su impacto en el índice glucémico es prácticamente nulo. De hecho, la literatura científica sugiere que tiene un papel súper activo en la regulación de la glucosa. O sea que no solo no hace daño, sino que ayuda. Exacto.
En lugar de ser simplemente inerte y entrar y salir como el eritritol, la glicina participa en vías metabólicas que mejoran la sensibilidad a la insulina. ¡Qué barbaridad! Ayuda muchísimo a estabilizar los niveles de azúcar después de las comidas. Y a nivel de paladar, el perfil es radicalmente distinto al de los edulcorantes habituales. Quienes ya usan glicina a diario describen un dulzor sumamente suave y delicado. Sí, no empalaga nada. Cero picos agresivos, cero retrogustos metálicos raros de esos que dejan algunos edulcorantes químicos. Y por supuesto, ni rastro del efecto frío del eritritol. Es mucho más neutro. Pero lo que resulta realmente curioso, y esto lo destacan mucho en mimododevida.com, es su comportamiento físico en los líquidos. Ah, la textura. Sí, añadir una cucharadita de glicina a un té o a un café solo no solo le quita ese amargor tan fuerte, es que altera ligeramente la viscosidad del líquido. Lo hace más denso. Aporta una textura sedosa, casi cremosa en el paladar. Y eso para el café es espectacular. Es una cualidad estética que mejora muchísimo la experiencia, sobre todo si tomas el café negro. Pero Filade, si conectamos esto con el panorama general, el verdadero valor de la glicina, lo que la eleva de ser un simple endulzante a una herramienta de optimización biológica brutal, son sus beneficios terapéuticos extra. Ah, sí, los superpoderes secundarios. Tal cual. Resulta que al actuar como un neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central, la glicina ejerce un efecto calmante sobre el cerebro. O sea, relaja. Relaja muchísimo, y una de sus funciones más alucinantes es que tiene la capacidad de dilatar los vasos sanguíneos periféricos. Vale, ¿y eso qué provoca? Pues permite al cuerpo disipar calor hacia las extremidades y reducir la temperatura corporal central. Ah, claro. Y ese descenso térmico es vital para dormir. Es una señal fisiológica indispensable para que el cerebro inicie las fases de sueño profundo. O sea, consumir glicina en una infusión por la noche no solo te salva del impacto metabólico del azúcar, sino que prepara el cerebro para un descanso reparador increíble. Es como tomarte una pequeña dosis de biohacking en la taza antes de ir a la cama. Exacto. Y eso sin entrar siquiera en el terreno de la reparación de tejidos, porque las fuentes señalan otro dato brutal, y es que la glicina es el componente fundamental del colágeno. Importantísimo esto. Representa más o menos 1/3 de cada molécula de esta proteína estructural. Y en las dietas modernas, como ya casi nadie consume caldos de huesos o tejidos conectivos regularmente, Hay un déficit crónico enorme. enorme. Por lo tanto, usar glicina para endulzar el yogur o el café implica aportarle directamente a tu cuerpo la materia prima que necesita para reparar cartílagos, cuidar las articulaciones y mejorar la elasticidad de la piel. Es un 2x1 increíble. Endulzas y reparas. Pero claro, para mantener el rigor del análisis como hacíamos antes, también es obligatorio señalar el punto débil de la glicina. Sus limitaciones culinarias, supongo. Claro, al no poseer esa estructura cristalina robusta que sí tiene el eritritol y al ofrecer un poder endulzante bastante menor. No sirve en absoluto para hornear masas grandes, ¿no? Cero. Es completamente inútil para la repostería estructural. Si alguien intenta montar unas claras a punto de nieve o levantar un mega bizcocho utilizando solo este aminoácido, el resultado va a ser un fracaso estrepitoso. Una torta plana y húmeda. Exacto, sin ninguna consistencia. Hay que entender que es una molécula diseñada por la naturaleza para interactuar con la biología humana, no para sostener estructuras dentro de un molde de silicona a 200 grados. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo aplicamos todos estos conocimientos químicos a la rutina diaria sin volvernos locos? Pues aquí es donde la información de mimododevida.com brilla de verdad. Porque lo aterrizan todo en una guía rápida de uso diario. Exacto. No se trata de decir este es mejor o este es peor, se trata de saber qué herramienta necesitas sacar de la despensa en cada situación concreta. Las reglas de oro de las fuentes son clarísimas. A ver, para empezar el día, para ese café matutino, el té de media tarde o sobre todo para añadir este toque dulce a un bol de yogur griego antes de dormir. Ahí la glicina es la reina indiscutible. Sin duda, por su disolución instantánea, esa textura cremosa que decíamos y todo ese abanico de beneficios regenerativos y para el sueño. Y siguiendo con esta guía, cuando el objetivo sea encender el horno, cuando quieres crear postres estructurados, bizcochos, galletas con buena mordida. Ahí el eritritol es tu aliado obligatorio. Porque es el único que te va a soportar las altas temperaturas y te va a proporcionar esa masa física insustituible. Y fíjate que hay un tercer escenario muy específico que abordan en el artículo, y es el tema de las bebidas frías. Ah, sí, los tés helados y todo eso. Claro, elaborar una limonada con mucho hielo presenta un problema puramente físico de solubilidad.
Los edulcorantes granulados, y el eritritol está incluido ahí, tienen muchísima dificultad para disolverse en frío. Se quedan en el fondo del vaso, sí. Exacto, te acabas bebiendo una especie de arenilla que cruje y es bastante desagradable. Así que en estos casos, la recomendación técnica de las fuentes es apostar por un extracto de stevia líquida. Líquida, claro. Sí, stevia líquida de alta pureza. Se integra al instante y no aporta ninguna textura arenosa. Y oye, para alcanzar ya el nivel de experto total en esto de la dieta cetogénica, el artículo desvela un truco experto que me parece brillante por lo simple que es. El truco de la mezcla. Eso es. Es que resulta que no hay ninguna ley escrita que te obligue a usar un solo endulzante cada vez. Claro, pues combinar. El truco maestro de los que dominan este estilo de vida es combinar las propiedades de varios a la vez. Por ejemplo, te preparas el café. Le añades la dosis exacta de glicina para asegurarte el chute de colágeno y el beneficio para el sistema nervioso. Pero claro, como la glicina endulza todo, en lugar de echar cucharadas y cucharadas, Coronas la mezcla con unas gotitos de stevia pura o una pizquita de eritritol. exacto. Así alcanzas el nivel de dulzor que a ti te gusta, sin pasarte, y te llevas todo el arsenal de beneficios terapéuticos. Es una sinergia fantástica. Me parece una estrategia inteligentísima. Y fíjate, este nivel de sofisticación tan práctica refleja muy bien la filosofía que hay detrás de la plataforma de donde hemos sacado las fuentes. Sí, mimododevida.com no es el típico blog de recetas sin más. Para nada. Al explorar un poco su ecosistema, te das cuenta de que es un centro de recursos muy enfocado en optimizar la salud, pero de una forma realista y sostenible. Sí, tienen muchísimo material. Ofrecen trucos semanales de biohacking, recetas, tienen una guía gratuita, espectacular, para iniciar la dieta keto sin cometer los típicos errores de novato. Que son muchos al principio. Ya te digo. Y a lo largo del artículo hacen referencia constante a un material mucho más profundo que tienen. Es un libro electrónico, un ebook, que se titula Guía básica a adelgazar sin darte cuenta. ¿Ese título ya te da una pista inmensa sobre cuál es su enfoque real? Claro, no promueven para nada esa mentalidad de restricción extrema o de estar contando calorías obsesivamente con una calculadora. Que al final sabemos que eso históricamente siempre termina en frustración y en un efecto rebote brutal. Siempre. La premisa de este libro es enseñar cómo interactúa la comida con tus hormonas. Si logras mantener la insulina bajo control, esquivando trampas como el maltitol o las maltodextrinas, y además introduces elementos funcionales como la glicina, pues la pérdida de peso se convierte en un efecto secundario completamente natural de tener un organismo metabólicamente sano. Al final se trata de cambiar la fuerza de voluntad bruta, que se agota, por conocimiento metabólico estratégico. Exactamente. Se trata de ser más inteligente que la industria. En definitiva, creo que elegir el edulcorante correcto ha quedado claro que no es un simple capricho culinario. Es una decisión metabólica de primerísimo orden. Sin duda. La evidencia que hemos recopilado demuestra que es perfectamente viable disfrutar del sabor dulce, sin comprometer el metabolismo y sin bloquear la quema de grasas. La clave, como siempre, está en la precisión. Exigir ingredientes puros. Sí, rechazar los falsos amigos que te elevan el azúcar en la sombra y saber aplicar cada molécula para lo que sirve, ya sea para darle volumen a un bizcocho con el eritritol o para inducir un descanso profundo con la glicina. Pequeño en la despensa puede tener un impacto tan masivo a nivel interno. Entrar al mundo bajo en carbohidratos no significa renunciar al sabor en absoluto, solo exige estar un poco más informado. Y no dejarse engañar por las portadas de colores, claro. Y fíjate, tras analizar a fondo toda esta bioquímica aplicada, esto plantea una pregunta importante sobre la que merece la pena detenerse. A ver. Si un aminoácido tan accesible y tan cotidiano como la glicina puede funcionar en secreto como un modesto edulcorante en el café de por la mañana, mientras de forma simultánea realiza un trabajo titánico reparando el colágeno estructural, protegiendo las articulaciones y modulando la temperatura del cerebro para inducir un sueño profundo, ¿qué otros nutrientes aparentemente ordinarios, de esos que consumimos a diario sin prestarles apenas atención, podrían estar escondiendo superpoderes secundarios que la ciencia apenas está empezando a comprender? Madre mía. Es una perspectiva espectacular sobre la comida real, la verdad. Da mucho que pensar. Muchísimo. Y es una reflexión perfecta para dejar asentando todo lo que hemos abordado hoy. El mundo de la nutrición es un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, tiene un papel fundamental cuando la miras de cerca.
Sin duda. Esperamos que esta inversión detallada haya despejado un poco el panorama de los edulcorantes para quienes nos escuchan y que proporcione herramientas reales, sólidas y sin trampas para aplicar desde hoy mismo en la cocina. Ese es el objetivo. Mantener siempre viva esa curiosidad es la mejor manera de proteger la salud metabólica. Habrá muchísimo más material que desgranar en el próximo análisis a fondo. Así que os esperamos. Hasta la próxima. Un saludo. Tuvimos una vida saludable, con comida real y ejercicio, yeah. Gracias por acompañarme en este episodio de Mi Modo de Vida. Si estás listo para transformar tus hábitos y recuperar tu bienestar sin sufrimiento, recuerda que puedes descargar mi ebook práctico o comenzar ya tu camino con el programa de coaching nutricional personalizado en mimododevida.com. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com/tienda-saludable. Tienes opciones para todas las necesidades, desde sesiones por horas hasta un programa completo de acompañamiento anual. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, adelgazar sin darte cuenta sí es posible. Y yo, si me dejas, te acompaño. Es lo que quiero, balance.